Nacer de nuevo, la esencia del bautismo, por el presidente David O. McKay. Asociado con la obra del templo, tratada esta noche por los dos hermanos designados y corroborada por los dos consejeros de la primera presidencia, está la pequeña y simple ordenanza del bautismo. Muchos cristianos no creen que sea esencial para la salvación. Yo era solo un niño cuando un ministro que visitaba Huntsville me impactó al decir que no era esencial, y menos aún por inmersión. No conocía otra forma más que la inmersión. El bautismo es esencial para la salvación, y Cristo dio la primera visión real de ello a un miembro del Sanedrín cuando Nicodemo lo visitó de noche. Creo que no se avergonzaba de visitar a Jesús de día, pero era un hombre ocupado. Me gusta interpretar esa frase de noche, porque Nicodemo, con su trabajo en el Sanedrín y otras actividades, podía dedicar mejor 1 o 2 horas al Salvador en la noche. Se dio una gran conversación y hablaron sobre la salvación, y la primera declaración de Cristo fue: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es una frase que merece consideración y contemplación. Es más fácil ver las cosas temporales, es más fácil ver las cosas lascivas, es más fácil entregarse a cualquier cosa física y animal. Ese es el mundo animal. Pero nacer de ese mundo hacia un mundo espiritual es el avance que el Señor requiere de nosotros y el ejemplo que Jesús nos dio. El que no nazca de nuevo, fuera de ese mundo, no puede ver esa luz espiritual donde el amor, la bondad, la abnegación, el dominio propio, el autocontrol, todas las virtudes espirituales contribuyen al desarrollo del verdadero hombre. Nicodemo no podía entender eso y habló de manera literal. ¿Cómo puede un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Ven la interpretación física? Entonces el Salvador fue más explícito. Dijo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está la esencialidad del bautismo, ya sea que el mundo lo considere meramente un formalismo o no. En esas dos frases tenemos el propósito de la vida: superar lo físico, la vida animal, esforzarse y vivir en el ámbito espiritual. Ahí tienen el triple propósito del bautismo. Primero, es una entrada al reino de Dios. Es la puerta, y es significativo que esa puerta sea por inmersión. La aspersión no lo logra, arruina el símbolo. El vertimiento tampoco lo logra. Solo por inmersión puede llevarse a cabo adecuadamente ese nacimiento mencionado por Jesús. Hay 3 elementos en los que podemos ser sepultados: el aire, que es nuestro elemento natural; la tierra, en la cual podemos ser enterrados, lo que toma lo físico y lo termina; podemos ser sepultados en agua y salir. Y la comparación típica del nacimiento se completa porque significa que, cuando tienes un atisbo de lo espiritual, deseas dejar atrás la vida animal con sus apetitos, indulgencias, y desarrollar el lado espiritual en lugar del lado físico de tu naturaleza. Así somos sepultados en ese elemento, enterrando al hombre viejo con sus apetitos, pasiones, tentaciones, y saliendo de nuevo. Nacemos de nuevo, sepultados con Cristo en el bautismo, dijo el apóstol. Porque así como Cristo fue sepultado y salió a una nueva vida, también nosotros salimos a una nueva vida, con todos nuestros malos hábitos, enemistades, odios enterrados en el agua. Cristo consideró que era tan esencial que vino a Juan el Bautista. Juan protestó: yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Déjalo así por ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, dijo el Salvador. Y entonces se nos dice que Juan lo permitió. Cumplir toda justicia es un mandamiento de Dios. Ahí tienes la entrada a su reino. Tienes la obediencia a un mandamiento de Dios y tienes la hermosa y más aplicable figura que se puede dar para cumplir toda justicia. Te entierras a ti mismo, entierras tus malos hábitos, entierras tus pecados y sales a una nueva vida, así como Cristo salió en la resurrección. Es una buena idea, obispos, explicar esto de manera sencilla a los niños pequeños que van a ser bautizados. Ellos pueden recordarlo. Recuerden cuando ustedes tenían 8 años y fueron bautizados. Si su padre no les habló apropiadamente o su obispo, ellos fallaron en su deber. Por supuesto, los pecados de un niño de 8 años serán contar mentiritas, probablemente, o tomar lo que no le pertenece, muchas cosas pequeñas, pero son importantes, y el niño o niña puede entender que esas cosas ahora están enterradas bajo el agua y que van a empezar a ser un mejor hermano o mejor hermana, etc. Esto puede explicarse.
Mi punto esta noche es que no hay salvación sin ese bautismo. Déjalo así por ahora para cumplir toda justicia. ¿Qué hay de los cientos de miles de personas que no han tenido la oportunidad de hacerlo? Y ese bautismo, ese entierro y ese nacimiento deben hacerse con la debida autoridad. No puedes convertirte en ciudadano de los Estados Unidos sin cumplir ciertas leyes, ciertos requisitos. Los teólogos cristianos te dirán que no importa qué camino tomes, que todos llevan a Roma. También podrían llevar a los Estados Unidos, de modo que podrías entrar al país. Pero si quieres convertirte en ciudadano de los Estados Unidos, tienes que obedecer ciertas leyes. Y lo mismo ocurre en la Iglesia de Cristo, y el bautismo es la única puerta. Ahora, ¿qué hay de aquellos que nunca han escuchado el Evangelio, personas escogidas? Viajas por el mundo y encuentras verdaderos caballeros, personas encantadoras en todas partes, muchas personas honestas. Es sorprendente cuántas personas honestas y rectas viven en el mundo. Lo ilustraré con un ejemplo que he citado antes. Un estudiante chino estaba en un barco que viajaba desde los Estados Unidos de regreso a su hogar, un graduado de una de nuestras universidades. En el barco había un ministro que promovía el cristianismo. Bueno, el joven estudiante sabía bastante al respecto. También conocía los altos ideales de los chinos. Durante la conversación se enfatizó la necesidad de creer en Jesucristo. El estudiante chino dijo: «Bueno, ¿qué hay de mis antepasados que nunca oyeron de Jesús?». La respuesta fue algo frívola, pero está en consonancia con las falsas ideas del cristianismo en general. «Oh, ellos están perdidos». Con razón, ese joven estudiante dijo: «No quiero tener nada que ver con una religión tan injusta». Si hubieras estado allí, habrías presentado los ideales del Evangelio de Jesucristo, la palabra revelada, el cristianismo verdadero, que la obra será hecha por ellos, pero que tendrán que aceptar el bautismo, así como Jesús y todos los demás deben aceptarlo. Deben nacer de nuevo antes de siquiera vislumbrar la alta espiritualidad que se requiere de un verdadero cristiano. Deben nacer del agua y del Espíritu antes de poder entrar en el reino de Dios. Hermanos, que Dios los bendiga, a ustedes, mensajeros del Evangelio, siervos autorizados del Todopoderoso, verdaderos representantes del Hijo, el Salvador de los hombres. Que Dios les dé poder para vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Qué frecuentemente escuchamos esas frases de las Escrituras. Eso significa que aquellos que hacen convenios por sus seres queridos y participan en el ideal más alto del matrimonio jamás dado al hombre caminarán en el Espíritu y no se entregarán a la carne. Serán fieles a los convenios que hacen en la casa de Dios. Así también sus esposas caminarán en el Espíritu resistiendo la tentación, manteniendo la conciencia limpia y sintiendo que, al hacerlo, pueden acudir al Señor en oración y pedirle fortaleza y guía tal como lo hizo Jesús cuando estaba en la carne. Él conocía a su Padre, podía acudir a Él. Él acudió a Él justo antes de realizar el gran milagro de resucitar a Lázaro de entre los muertos. Dijo: «Sé que en el pasado me has escuchado», y ejerció el poder de su Padre, el poder de su Dios, el poder creador. Siempre estuvo con su Padre. Era Dios mismo. Y dijo a uno de los discípulos cuando esos le pidieron que les mostrara al Padre: «Hace tanto que estoy con vosotros y aún me preguntas, muéstranos al Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre». Esto es espiritualidad en su máxima expresión. Me emocioné al entrar aquí esta noche, ver esta multitud y darme cuenta de que cientos estaban escuchando. Ser uno con ustedes es una de las mayores bendiciones de la mortalidad. Todos valoramos un amigo y conocemos el significado de la amistad. Después de la esposa y los seres queridos, lo más dulce en la vida es un amigo verdadero y leal. Pero incluso más que eso está la hermandad de Cristo, que nos hace partícipes de la naturaleza divina. Pedro utilizó esa frase. Ese rudo pescador entendió lo que era y sin embargo solo tuvo unos pocos años de experiencia. Pero nosotros tenemos esa hermandad que sentimos esta noche. Una hermandad que nos acerca a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ruego que el sentido de responsabilidad del sacerdocio crezca en nosotros y nos haga sentir la misión que tenemos por delante, una misión mundial, y que además nos lleve más allá del velo y nos haga darnos cuenta de que de alguna manera podemos ayudar al Señor a que este gran propósito, que se ha repetido aquí esta noche,
lograr la inmortalidad y la vida eterna del hombre para todos sus hijos, y que todos ellos tengan la oportunidad, de alguna forma, en algún lugar de decir sí, lo acepto o no lo rechazo. Ruego que las bendiciones del sacerdocio sean nuestras, en nuestros hogares, en nuestros negocios, en nuestras asociaciones con el mundo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Resumen del discurso Nacer de nuevo, la esencia del bautismo, por el presidente David O. McKay. El presidente David O. McKay reflexiona sobre la importancia del bautismo como una ordenanza esencial para la salvación, basándose en las enseñanzas de Jesucristo, quien destacó la necesidad de nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. McKay explica cómo el bautismo simboliza la muerte del hombre viejo y el renacimiento espiritual, lo que representa un cambio hacia una vida centrada en valores espirituales como el amor, la bondad y el autocontrol. El discurso también aborda la controversia sobre si el bautismo es necesario para la salvación, contrastando las prácticas de inmersión con otras formas menos simbólicas, como la aspersión. McKay defiende la inmersión como la forma adecuada que refleja el entierro y resurrección de Cristo. Asimismo, menciona cómo esta ordenanza debe realizarse con la debida autoridad del sacerdocio, y cómo la obra del templo asegura que aquellos que no tuvieron la oportunidad de recibir el bautismo en vida puedan aceptarlo después de esta. Finalmente, McKay resalta la responsabilidad de los poseedores del sacerdocio y de los miembros de la Iglesia de vivir en el Espíritu, ser fieles a sus convenios y trabajar en unidad para cumplir la misión divina de lograr la inmortalidad y la vida eterna de todos los hijos de Dios. El presidente McKay estructura su discurso en torno a la centralidad del bautismo en el plan de salvación, utilizando ejemplos claros y referencias escriturales significativas. Su mención del encuentro entre Cristo y Nicodemo ilustra de manera efectiva el concepto de renacimiento espiritual. Este enfoque hace que la ordenanza del bautismo no solo sea una acción simbólica, sino también un compromiso personal y espiritual profundo. Uno de los puntos más impactantes es su defensa de la inmersión como el método correcto para realizar el bautismo, mostrando cómo cada detalle en esta ordenanza tiene un simbolismo profundo que apunta a la transformación del individuo. Además, McKay aborda cuestiones teológicas complejas como la salvación para quienes no conocieron el Evangelio en vida, proporcionando una visión inclusiva y misericordiosa del plan de redención. El énfasis en la importancia de enseñar a los niños el significado del bautismo es un recordatorio oportuno para los líderes y padres sobre la necesidad de inculcar principios espirituales desde una edad temprana. McKay también conecta la obra del bautismo con los convenios del templo y la vida familiar, subrayando la interconexión de las ordenanzas del Evangelio. El mensaje del presidente McKay invita a reflexionar sobre el bautismo como un acto no solo de obediencia, sino también de transformación espiritual y personal. Este renacimiento simboliza el compromiso de abandonar las pasiones y hábitos egoístas para buscar una vida más alineada con las enseñanzas de Cristo. Además, el discurso resalta la universalidad del Evangelio, recordando que todos tendrán la oportunidad de aceptar o rechazar estas ordenanzas, ya sea en esta vida o en el más allá. Esto nos llama a trabajar activamente en la obra misional y en la redención de los muertos, viendo nuestra participación en el plan de Dios como un acto de amor hacia toda la humanidad. Finalmente, el llamado del presidente McKay a caminar en el Espíritu y ser fieles a los convenios inspira a los oyentes a vivir de manera más elevada, reconociendo la hermandad en Cristo como un vínculo que trasciende la mortalidad. Este mensaje sigue siendo una invitación poderosa a renovar nuestro compromiso con Dios y con los principios del Evangelio.